Si creciste en los 80 o 90, seguro soñaste con manejar alguno de estos vehículos. Hoy vamos a recordar algunos de los juguetes con ruedas más increíbles de aquellos años dorados, esos que marcaron a más de una generación. Así es que si quieren viajar un ratito al pasado y recordar esos vehículos impresionantes de nuestra infancia, ya se la saben, acompáñenme. Si creciste viendo Thundercats, durante los años 80 y 90 hay un vehículo que seguramente nunca pudiste olvidar. El tanque felino no era simplemente el transporte del equipo, era prácticamente un personaje más de la serie. Lanzado por LJN en 1985, junto con la primera línea de juguetes de Thundercats, este impresionante vehículo estaba inspirado en el enorme tanque que Pantro construía utilizando los restos de la nave espacial con la que los héroes habían llegado al tercer planeta. Con aproximadamente 35 centímetros de largo y un precio de lanzamiento en Estados Unidos de entre 20 y 30 dólares, el Thunder Tank era uno de los productos estrella de la colección. Y déjame darte mi opinión, porque para mí una de las cosas, más allá de su forma, que lo hacía inolvidable, era el increíble mecanismo de transformación. Porque con solo apretar un botón en la parte trasera, el vehículo cambiaba por completo. La cabeza enorme felina abría sus mandíbulas, las garras delanteras se levantaban dejando al descubierto cañones ocultos y desde la parte trasera aparecía una torreta giratoria lista para entrar en combate. Y lo mejor de todo es que nada de eso necesitaba pilas. Era simple, todo funcionaba mediante resortes, mecanismos mecánicos, algo que en aquellos años parecía pura magia. Visualmente era una representación extraordinariamente fiel del vehículo que veíamos en la serie animada. Claro que, como ocurría con muchos otros juguetes de los años 80, la escala no era perfecta y solamente podían colocarse un par de figuras en su interior. Pero cuando éramos chicos, ese detalle era lo de menos. O al menos eso creo yo, ya que no lo tuve de chico. Mi propio tanque felino lo fabricaba con botellas, cartón y pura imaginación. En fin, lo importante era imaginar que Leono, Pantro y el resto de los Thundercats salían una vez más a enfrentar a Munra. Hoy día encontrar un tanque felino completo y en buen estado es cada vez más difícil. Las orugas de goma y varios de sus mecanismos eran bastante delicados, por eso muchos ejemplares no sobrevivieron al paso del tiempo. Sin embargo, para los coleccionistas o simplemente nostálgicos de esos años como yo, sigue siendo una de las piezas más icónicas de la línea Thundercats. Y déjame cerrar diciéndote que el tanque felino nunca fue solamente un juguete, fue un vehículo con el que miles de chicos soñamos recorrer el tercer planeta. Si había un vehículo capaz de transmitir la enorme potencia del equipo G.I. Joe, ese era el Rolling Thunder. Si bien ese era el nombre original, podemos traducirlo como trueno rodante. Era uno de esos juguetes que apenas lo veías en vidriera parecía demasiado grande para ser real, y justamente esa era la idea, impresionar desde el primer segundo. Hasbro lo lanzó en 1988, en una época en la que los vehículos de G.I. Joe se habían vuelto cada vez más ambiciosos. Con un precio original de unos 30 dólares, ofrecía un nivel de detalle difícil de creer. Incluso venía con una figura exclusiva, el armadillo, el conductor oficial del vehículo que no podía conseguirse de ninguna otra manera. Y si bien el vehículo era impresionante, lo realmente increíble creo que empezaba cuando uno comenzaba a descubrir todo lo que escondía. En la parte superior aparecían dos enormes misiles balísticos capaces de abrirse para revelar pequeñas bombas en su interior. Y como si eso fuera poco, desde un lateral podía desplegarse un vehículo de reconocimiento de 6 ruedas completamente independiente, listo para continuar la misión una vez abandonado el transporte principal. A eso había que sumarle torretas giratorias, múltiples lanzamisiles y espacio suficiente para transportar a una gran cantidad de soldados G.I. Joe al mismo tiempo. Diría que era literalmente una base militar sobre ruedas. No sé si esto es apto para generación de cristal, ¿eh? Curiosamente, a pesar de ser uno de los vehículos más impresionantes de toda la colección, el Rolling Thunder nunca apareció en la clásica serie animada de Sunbow. En su lugar, su debut fue en los cómics de Marvel, donde dejó claro que representaba la máxima expresión del poder militar de G.I. Joe. Incluso su diseñador Guy Cassidy reconoció que tomó la inspiración en la estética de la película Aliens para crear esa enorme máquina de combate. ¿Conocías ese dato curioso? Con el paso de los años, el Rolling Thunder se convirtió en una de las piezas más buscadas por los coleccionistas de shows. Encontrarlo completo y en buen estado no es sencillo, especialmente por la enorme cantidad de accesorios que incluía. Pero me animo a decir que para quienes crecieron jugando con G.I. Joe, eso pasaría a segundo plano, porque el Rolling Thunder representa exactamente lo que todos imaginábamos cuando pensábamos en el vehículo definitivo para derrotar a Cobra. Algo enorme, exagerado y precisamente por eso absolutamente inolvidable. Y
si un vehículo definió a toda una generación de fanáticos de las Tortugas Ninja, tenemos que hablar del Party Wagon o el Turtle Van. Imposible verlo en los dibujos animados o en los comerciales de televisión sin imaginarse recorriendo las calles junto a Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Playmates lo lanzó en el 89, apenas unos meses después del enorme éxito de la línea de figuras. Su precio de lanzamiento rondaba los $20. Muchos lo conocimos a través de catálogos, publicidades o porque algún amigo afortunado lo llevaba al barrio. Lo que hacía tan especial al Party Wagon era que no parecía un simple vehículo de juguete. El techo podía abrirse para acceder al interior, donde viajaban las 4 tortugas, y además incorporaba una de las funciones más recordadas de toda la línea: su puerta de salto lateral abatible y el blindaje frontal que se bajaba para la batalla. Visualmente estamos hablando de un producto hermoso, una fiel adaptación de la camioneta que aparecía en la serie animada. Conservaba su inconfundible color verde, los detalles amarillos y el enorme caparazón sobre el techo que la hacía reconocible al instante. No necesitaba luces, sonidos ni mecanismos complicados, bastaba con poner a las tortugas adentro y dejar volar la imaginación. Me animo a decir que hoy día el Party Wagon sigue siendo uno de los vehículos más emblemáticos de toda la historia de Playmates. Encontrarla completa con todos sus accesorios no siempre es sencillo, pero más allá de su valor como pieza de colección, representa algo mucho más importante. Porque para muchos de nosotros, aunque tal vez nunca lo tuvimos en nuestras manos cuando éramos chicos, sigue siendo exactamente la camioneta con la que soñábamos salir a combatir al Destructor y al Foot Clan, especialmente después de mirar los dibujos con una buena chocolatada a la tarde. Y en este video no puede faltar Masters of the Universe, y si hubo un vehículo que definió el comienzo de la franquicia, ese fue el Battle Ram. Apenas apareció en las jugueterías en 1982, quedó claro que Mattel quería demostrar que He-Man no solamente tenía figuras increíbles, también tenía algunos de los vehículos más espectaculares de la década. Con un precio de lanzamiento de entre 10 y 15 dólares, el Battle Ram fue uno de los primeros grandes vehículos de la colección y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos. Lo realmente brillante era su diseño. A simple vista parecía un enorme vehículo de combate, aunque escondía una sorpresa que para cualquier chico de los 80 parecía sacada de la ciencia ficción. Con un simple movimiento, la parte delantera podía desprenderse completamente para transformarse en el famoso Sky Sled, esa pequeña nave voladora que muchos recordamos recorriendo Eternia una y otra vez en la serie animada de Filmation. Mientras tanto, la parte trasera seguía funcionando como una poderosa plataforma de ataque equipada con lanzamisiles y espacio para transportar a nuestros guerreros. En realidad, no comprabas un vehículo, te llevabas 2. Y eso creo que era una de las cosas que hacía tan especial al Battle Ram. Cada vez que jugábamos o simplemente imaginábamos jugar con él, podíamos recrear las batallas en Eternia de 1000 maneras diferentes. El Sky Sled salía a explorar mientras el Battle Ram avanzaba lentamente hacia el castillo Grayskull, preparado para enfrentarse a Skeletor y sus secuaces. ¡Qué locura hermosa! Y aunque tal vez ese día nunca llegó para muchos de nosotros, la imaginación hacía el resto, muchachos. Recuerden, porque cuando terminaba ese capítulo de He-Man, cualquier silla, una caja de zapatos o un pedazo de cartón podía convertirse por unos minutos en nuestro propio Battle Ram. Porque al final creo que el verdadero poder de estos juguetes nunca estuvo solamente en el plástico, estuvo en la increíble capacidad que tenían para hacernos soñar. Y estoy seguro de que te acordás de Mask. Bueno, si hubo un vehículo que fue capaz de resumir todo lo que hacía especial a esta franquicia, ese fue el inolvidable Rhino. A simple vista parecía un enorme camión de carga, pero bastaba con accionar algunos de sus mecanismos para descubrir que en realidad escondía una auténtica base móvil de combate. Y para un chico de los 80 eso era simplemente espectacular. Lanzado por Kenner en 1985, el Rhino fue el vehículo estrella de la primera línea de Mask y uno de los más grandes y ambiciosos de toda la colección. Cuando salió costaba alrededor de unos $30 en Estados Unidos, una cifra bastante importante para la época. La cosa es que cuando empezaban las transformaciones era imposible no quedarse con la boca abierta. La cabina se abría para revelar un centro de comando y los caños de escape se transformaban en cañones láser, todo una locura. Y como si todo esto fuera poco, desde la parte trasera podía desprenderse un pequeño vehículo todoterreno listo para continuar la misión. Era como recibir varios juguetes dentro de una misma caja. Además, el Rhino incluía en exclusiva a Matt Trekker, el líder de Mask, junto a Bruce Sato, dos de los personajes más importantes de toda la serie. De hecho, el propio Rhino ocupaba un lugar tan importante dentro de la franquicia que aparecía en el logotipo oficial, dejando claro que estaba pensado para convertirse en el gran protagonista de la línea desde el primer día. Me animo a decir que para muchos de nosotros que crecimos en esos años, bastaba con mirar un episodio de Mask para que cualquier camión que pasara por la calle se transformara por unos segundos en nuestro propio Rhino rumbo a una nueva misión. Porque al final esto es más de lo mismo. Los mejores juguetes de nuestra infancia no eran solamente los que estaban en nuestras manos, eran también aquellos que nuestra imaginación completaba todos los días.
Y bueno, hay vehículos que no necesitan presentación. Alcanzaba con escuchar una sirena a lo lejos o ver aparecer a una vieja ambulancia blanca cruzando la pantalla para saber exactamente quiénes estaban llegando. El Ecto 1 no era solamente el vehículo de los cazafantasmas, era uno de los automóviles más famosos de toda la cultura pop. Kenner lo lanzó en 1986, apenas 2 años después del estreno de la película original, y rápidamente se convirtió en uno de los juguetes más deseados de toda la línea de los cazafantasmas. Costaba alrededor de unos $20 lanzamiento en Estados Unidos. Visualmente espectacular, basado en el inolvidable Cadillac Miller Meteor de 1959. El juguete respetaba todos los detalles que habían convertido al Ecto 1 en una verdadera leyenda. Las luces sobre el techo, el increíble mecanismo de captura de fantasmas y el inconfundible logotipo de los cazafantasmas en la puerta. En la parte trasera se abría el compartimiento de carga y aparecía una garra retráctil con cable, diseñada para capturar fantasmas y subirlos nuevamente al vehículo. Pero lo más increíble del Ecto 1 era que no necesitaba transformarse ni disparar decenas de misiles para convertirse en un juguete inolvidable. Bastaba con hacerlo avanzar por el piso mientras sonaba, aunque fuera en nuestra cabeza, aquella inolvidable sirena. En ese instante, cualquier pasillo de la casa podía convertirse en las calles de New York y cualquier almohada escondida debajo de la mesa era un fantasma esperando por ser capturado. Y la verdad es que hayas tenido o no el Ecto 1 original, eso jamás impidió horas de juego e imaginación, porque realmente no hacía falta tener aquella ambulancia estacionada en nuestra habitación. Alcanzaba con escuchar la canción de los cazafantasmas, hacer con la boca ese sonido de la sirena que todos intentamos imitar, sé que vos también, y con eso volvíamos a sentir por un ratito que nosotros también formábamos parte del equipo. Ese era el verdadero poder de los grandes juguetes de nuestra infancia. Y hay vehículos que se vuelven tan famosos como los propios protagonistas. Bastaba ver aparecer una camioneta negra con una franja roja recorriendo la ruta para saber que la misión estaba a punto de comenzar. Claro que hablamos de la inolvidable camioneta de Brigada A, Los Magníficos, A-Team, como sea que lo conozcas, no necesita presentación. Lanzada por Gallup en 1983, esta versión de la icónica GMC Vendura llevó a las jugueterías uno de los vehículos más queridos de la televisión de los años 80. Su precio de lanzamiento fue de entre 10 y $15, y aunque no era un juguete enorme, sí lograba capturar perfectamente el espíritu de la serie. Las puertas se abrían, el techo podía retirarse para colocar las figuras en el interior y permitía recrear prácticamente todas las persecuciones que veíamos cada semana en televisión. Al igual que el Ecto 1, no necesitaba transformaciones, misiles ocultos ni mecanismos sorprendentes. Su verdadera magia estaba en otro lado. Era la simpleza de ser exactamente la misma camioneta que veíamos escapando de explosiones, atravesando caminos de tierra y apareciendo siempre en el momento justo para rescatar a alguien, y eso era más que suficiente para disparar la imaginación. La hayas tenido o no, seguramente alguna vez jugaste a que una camioneta cualquiera era la de Brigada A, porque esa serie tenía algo especial. Nos enseñaba que con ingenio, trabajo en equipo y un poco de locura siempre había una forma de salir adelante, y la camioneta era el símbolo perfecto de ese espíritu aventurero. Más de 40 años después, creo que sigue siendo uno de los vehículos más reconocibles de toda la televisión, porque no importa si la conociste como A-Team, Brigada A, Los Magníficos, el Equipo A, alcanza simplemente con verla aparecer en pantalla para que todos supiéramos exactamente lo que venía después. Una nueva aventura, una persecución inolvidable y la sensación maravillosa de que por un rato cualquier tarde podía convertirse en una película de acción. Y como cierre del video quería dejar algo muy especial para todos, y acá tenemos el Batimóvil. En 1989 la película de Tim Burton revolucionó para siempre la imagen del Caballero Oscuro y junto con ella llegó uno de los diseños más espectaculares que jamás tuvo el Batimóvil. Ese mismo año Toy Biz llevó ese diseño a las jugueterías con el primer Batimóvil inspirado directamente en la película. Costaba alrededor de $20 y rápidamente se convirtió en uno de los juguetes más deseados de aquella Navidad. Yo quiero creer que para muchos de los chicos de esa época era imposible pasar por una juguetería sin detenerse unos segundos a mirarlo a través de la vidriera. Esta maravilla respetaba muchas de las características que habían convertido al vehículo en un icono del cine. Su enorme turbina trasera dominaba el diseño, el baúl podía abrirse para guardar accesorios, escondía lanzamisiles bajo el capó y hasta incorporaba un ingenioso mecanismo que al hacerlo rodar producía un sonido mecánico que intentaba recrear el inolvidable rugido de la turbina del Batimóvil. No hacía falta cerrar los ojos para imaginar que Batman estaba saliendo de la Baticueva rumbo a una nueva misión. Y aunque con los
años aparecieron versiones mucho más detalladas. Para toda una generación este sigue siendo el Batimóvil, o al menos eso pienso yo. Y no solamente porque fue el primero basado en la película de Tim Burton, sino porque llegó en el momento exacto en que Batman volvía a conquistar el mundo entero. Hay imágenes que nunca abandonan nuestra memoria. Ver el Batimóvil salir lentamente de la oscuridad, escuchar el rugido de su turbina e imaginar que Ciudad Gótica nos esperaba a la vuelta de la esquina era suficiente para empezar una nueva aventura. Y acá me animo a decir que estos juguetes, hoy ítems coleccionables, nos recuerdan algo muy especial. Porque muchos tal vez nunca llegaron a nuestras manos, pero eso jamás nos impidió imaginar aventuras increíbles con ellos. Porque la verdad es que los juguetes más importantes de nuestra infancia no siempre fueron los que tuvimos, sino los que alimentaron nuestra imaginación durante años. Y te digo que esto recién empieza, porque hay un montón de vehículos de nuestros años, de los 80, 90, que quedaron fuera de este video y merecen su lugar en próximas entregas de esta serie. Así que quiero que vos me cuentes qué vehículo no puede faltar en futuros videos. Escribilo aquí abajo en los comentarios porque lo voy a leer y lo voy a agregar como parte de la serie. Y te digo como siempre, si disfrutaste este viaje al pasado, no te olvides de suscribirte, de darle like a este video, de invitar gente a que se sume a la comunidad. Como siempre digo, esto al final del día lo hacemos entre todos. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.